Bueno, vamos a capítulo 5 de Santiago, y como sabéis, en las últimas semanas, meses, hemos visto ya tres temas importantes en el libro de Santiago, aparte de la introducción. Hemos visto acerca de las pruebas, hemos visto acerca de la sabiduría, y hemos visto también acerca de la oración, que fue el último texto que hemos leído en el capítulo 1, de los versículos 6 al 8. A continuación, Santiago, como es su costumbre, empieza a escribir de otra cosa, ¿no? En el capítulo 4 vuelve a hablar de la oración, pero no voy a entrar en este capítulo 4 a hablar de la oración, porque quiero dedicarlo cuando hablemos del mundo, porque realmente el contexto de esa oración tiene que ver más con lo que es el mundo. Y en el capítulo 5 Santiago vuelve a hablar de la oración, vuelve a retomar el tema de la oración, y es interesante que ya está terminando prácticamente el libro. Comienza el capítulo 1, a los pocos momentos habla de la oración, y termina el libro prácticamente hablando de la oración. Él habla de otras cosas, comenta otras cosas, pero el libro lo termina prácticamente con la oración. Es la última sección, el último momento, y parece inevitable para Santiago, sabiendo que a los destinatarios de la carta, como vimos, los hermanos a los que le he escrito están pasando mal, que están en la dispersión, que están sufriendo, que han perdido sus casas, sus herencias, que la vida les está siendo complicado, y él vuelve a decir: hermanos, vamos a orar, vamos a orar, vamos a dedicar la oración. Sé que lo estáis pasando mal, y antes de terminar esta carta quiero volver a decirlo: orar, orar. Y desde el versículo 13 hasta el versículo 18, pues esto es lo que está hablando Santiago, y definiéndose de estos creyentes que le escriben, animándoles en la oración. Y es interesante que comienza esta última sección, digamos, esta última parte de su libro, comienza con dos preguntas breves y dos respuestas muy breves. Versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. O sea, más sencillo, más breve no puede ser. Lo que le está diciendo realmente, yo creo que cuando los destinatarios de la carta, una vez que lean la carta o que escuchen la lectura de la carta, lo que Santiago le está diciendo lo van a entender perfectamente. De nada sirve escribir algo si la gente no lo entiende. De nada sirve predicar si la gente no lo entiende. De nada sirve decir algo si realmente la persona no lo entiende. Aquí es muy claro Santiago. Y Santiago está diciendo: ¿está alguno entre vosotros afligido? Pues ore. Ore. La lógica es aplastante para un creyente. ¿Está alguno alegre? Porque cante. Es que me encanta, es súper claro, es muy sencillo, es muy directo, muy franco y muy teológico, porque es así. Alguno está triste, ora. Alguno está contento, alguno lo está pasando muy bien, pues que cante al Señor, que cante alabanza. Es interesante porque, como he dicho, son preguntas muy breves y respuestas muy breves. En dos aspectos que son muy importantes. En dos aspectos son muy importantes y contradictorios. Una es el sufrimiento, pasarlo mal, y la otra es la alegría, pasarlo bien, ¿no? Fijaros que dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Todos los que estamos aquí creo que podemos decir con nuestra propia vida, o lo que hemos visto en la vida de los demás, o lo que hemos visto también en el estudio de Santiago, en el capítulo 1, acerca de la oración y del sufrimiento. Todos podemos testificar de que hay sufrimiento en nuestra vida. Ninguno puede mirar para otro lado y decir: en la vida no sufrimos. La vida se sufre, claro que se sufre, y se pasa mal. Los creyentes también, los cristianos también lo pasamos mal. Cuando tú vas a la Biblia, una de las cosas que tú ves claramente
Es que el Señor en su palabra nos dice una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que nos gocemos, que estemos alegres, que estemos contentos. Por ejemplo, Pablo dice en Filipenses, regocijaos en el Señor siempre, siempre. Esto es un desafío en toda regla, esto es un reto en toda regla. Lo está diciendo un hombre que ha pasado por todo. El apóstol Pablo ha pasado por toda variedad de sufrimiento. Ninguno de los que estamos aquí ha pasado lo que nos ha pasado. Hemos pasado sufrimiento, hemos pasado otro tipo de cosas, pero cárceles, tumulto, enfrentamiento, persecución, latigazos, pedradas, amenazas de muerte, en el mar varias veces, a punto de morir. Eso no lo hemos pasado nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo Pablo está diciendo regocijaos en el Señor siempre, y no solamente dice siempre, sino que además vuelve a repetir el mandato. Otra vez os digo, regocijaos, como si los filipenses no tuviesen, como si fuesen sordos, ¿no? Regocijaos en el Señor siempre, pero lo repito otra vez, que os gocéis, que os gocéis, ¿no? Le está diciendo a los hermanos en Filipo, en el capítulo 4. Pero también, cuando tú vas a Primera Tesalonicenses, una de las cosas, en el capítulo 5, una de las cosas que tú, también muy breve, es cuando él dice, estar siempre gozosos. Estar, y otra vez te desarma, otra vez tienes que plantear tu fe, y otra vez tienes que plantearte realmente quién eres tú delante de Dios, y tienes que plantearte si realmente amas al Señor, si tienes alegría del Señor, y hasta dónde llega, bueno, no lo sé, y hasta dónde llega realmente tu relación con Dios, porque cuando tú ves esto, tú dices, un hombre del calibre espiritual y del sufrimiento de Pablo, que sea capaz de decir regocijado al Señor siempre, otra vez digo, regocijado, y que después diga, estás siempre gozoso, es un bofetón, porque dice, yo no estoy siempre gozoso, ni yo estoy siempre contento, ni estoy... Una de las cosas que lo he dicho muchas veces, una cosa que me encanta de la Biblia, de la palabra de Dios, es esa realidad que tiene la Escritura. La Escritura nos enseña lo bueno y lo malo. La Escritura nos enseña lo importante que es el monte y que a veces tenemos que pasar del valle. La Escritura nos enseña lo que es la alegría y también nos enseña realmente lo que es la tristeza. Pero, como te he dicho, cuando vamos a la Escritura, cuando vamos a la palabra de Dios, una de las cosas que vemos es esto, que estar contentos, estar alegres, estar gozosos. Eso es lo que nos dice. Pero, los peros de la Biblia, pero la realidad después es que pasamos por sufrimiento, pasamos por malos momentos, pasamos por dificultades que pueden ser económicas, dificultades que pueden ser familiares, personales, mentales, laborales, físicas, espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando un creyente está deprimido, una cuestión de fondo en lo que hemos visto en los versículos de Pablo cita, cuando un creyente está deprimido, en realidad va a tener difícil estar gozoso, las cosas como son. Hay creyentes que han experimentado con el tiempo, en su caminar con Dios, cada vez hay una leyenda, también lo he contado en alguna ocasión, una leyenda con respecto a Enoc. El Señor estaba tan contento con Enoc, había una relación tan profunda entre Enoc y Dios, que hay un momento en que sabéis que Enoc se fue, el Señor se lo llevó. Enoc, juntamente con Elías, son las dos únicas personas en el mundo, en la historia, que no encontraron la muerte, que no vieron la muerte. Pues la leyenda dice que un día estaba el Señor paseando con Enoc y se hizo tarde, Enoc tenía que volver a su familia ya de noche, y el Señor le dijo, mira Enoc, es muy tarde para que vuelvas a casa, vente conmigo, anda. Y se lo llevó al cielo con él, ¿no? Personas de ese calibre, personas como Enoc, estoy seguro que personas como Enoc aprendieron el secreto del gozo y la tristeza en los momentos malos, porque lo que estaba diciendo antes Chari, ¿no? Fueron hombres mujeres que aprendieron la espiritualidad, aprendieron la intimidad con Dios. Cuando tú entras en esa intimidad con el Señor, es que todo el mundo cambia. Es que todo cambia. Que se lo pregunten a Moisés, si no vienes con nosotros, no nos saques de aquí.
yo quiero ver tu gloria. O sea, yo quiero ver tu gloria. Eso es algo, eso es entrar en otra dimensión espiritual, y eso es lo que tenemos que anhelar nosotros. Cuando esas personas entran en esa dimensión, por supuesto que en el sufrimiento van a experimentar gozo. Pero la tónica general es que nosotros como cristianos, como creyentes, en medio del sufrimiento habrá momentos que experimentaremos el gozo, pero habrá otros momentos que estaremos hechos polvo, literalmente, que estaremos pasándolo mal. Una persona que está en depresión, es difícil que pueda pasar por un momento de gozo, en momentos así, ¿no? Que se lo preguntan con los hermanos de Valencia. Y ya no estoy hablando de la gente, de la gente, las personas, las miles de personas y los cientos de personas las decenas de personas que murieron en la Dana. En esa comunidad había también hermanos nuestros que han perdido todo, hermanos que han perdido empresa, han perdido trabajo, han perdido su casa. Y tú ahora te acercas a un hermano, porque a los cristianos no se te ocurre. O sea, perdón, a los que no son cristianos, tú entiendes que los no cristianos no tienen ningún tipo de esperanza, viven de otra manera, su cosmovisión es completamente diferente y no te lo planteas. Pero tú vas ahora a un creyente, aquí en Valencia, que lo ha perdido todo, y te pones a él, le coges la Biblia y dice: gozaos en el Señor, gózate en el Señor. Y a mí me pone alguien así la Biblia y me dice: gózate en el Señor. Yo digo: un torpe, porque en ese momento yo no puedo gozarme si yo estoy hecho polvo, si yo no tengo casa, si mi coche está en la piscina, si no tengo ayuda, si no apenas le he comido también, mi familia nuestra vida ha cambiado. Entonces, con el paso del tiempo, evidentemente esa persona, el Señor le va a consolar, le va a dar fuerza, y no solamente con el paso del tiempo, al momento le va a dar gozo, pero no podemos exigirle, no podemos pedirle por una espiritualidad malentendida a una persona que está experimentando una depresión, una persecución, un sufrimiento, una enfermedad, un momento complicado en su vida. No podemos ir con la Biblia y decirle: el Señor nos dice que lo gocemos. No. Y como hay tanta gente así en nuestro pueblo, pero es verdad que Santiago es consciente de esta realidad. Santiago es consciente de la realidad del sufrimiento, de las pruebas. Por eso dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Y lo pregunta. La palabra que aquí se traduce como aflicción es la misma palabra en el griego del versículo 10. El versículo 10 dice: hermanos míos, del capítulo 5, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Esta misma palabra, aflicción. Esta palabra griega significa atravesar dificultades, sufrir una calamidad, experimentar una adversidad. Es decir, hermano, pasa algo mal. Lo que está diciendo Santiago es que todo tipo de calamidad, cualquier cosa que ocurra, pues nos afecta también. Los creyentes pasamos por momentos de calamidad, de dificultad, etc. Algunos eruditos piensan que Santiago no se refiere aquí a todo tipo de calamidad, es decir, calamidad física, emocional, etc. Algunos eruditos creen que Santiago se está refiriendo más solamente a una aflicción espiritual, a problemas espirituales, no a problemas tanto físicos, mentales, etc., ¿no? Hay un comentarista, Santiago Carvillosa, en su libro Santiago, una afirmación que dice, Santiago Carvillosa, Eric Carvillosa, que dice: el énfasis parece recaer más bien sobre el aspecto emocional o espiritual. Es una expresión general que podría incluir tanto problemas y dificultades emocionales como enfermedades. Particularmente pienso que el contexto a mí no me habla de que Santiago estuviera hablando solamente de aflicciones espirituales. El contexto es que Santiago está hablando de enfermos. Santiago está hablando de orar por los enfermos. Santiago está hablando de la sanidad. No me cuadra que Santiago esté solamente hablando de aflicciones de mente, depresiones, etc., ¿no? Pero puedo entender que efectivamente también ocurre. A mi entender, lo que está diciendo aquí Santiago es cualquier tipo de aflicción, cualquier tipo de situación, sea física o sea mental. Por cierto, déjame decirle una cosa. Uno de los problemas que tenemos, a veces encontramos en
en los creyentes, creo que con el paso del tiempo los creyentes, un cierto grupo de creyentes han entendido que los cristianos también enfermamos. Porque hay creyentes que creen que los cristianos no pasamos enfermedades y que esto es jauja y que nunca pasamos mal y que siempre estamos sanos. Y si estamos enfermos porque tenemos poca fe. Eso ha existido y existe. Pero cada vez hay más creyentes que van entendiendo que no, que los creyentes también enfermamos y que también pues, lo pasamos mal, ¿no? Pero hay otra puerta abierta en la que ya últimamente, gracias a Dios, nunca mejor dicho, se está permitiendo entrar, que es los problemas mentales. Los problemas, digamos, de sanidad, de físico, a veces hemos mirado para otro lado, porque es un desafío para nosotros. Es un desafío orar por hermanos que están pasando mal físicamente. De hecho, Santiago lo dice. Pero todavía parece que pensar que hay hermanos que tienen problemas de depresión, pensar que hay hermanos que tienen problemas de soledad, digamos, de ansiedad, y que tengan pensamientos suicidas, hay creyentes que tienen pensamientos suicidas, que no significa que se maten. Y déjame deciros que también hay creyentes, yo he conocido a dos creyentes que se suicidaron. Y yo no voy a entrar ahora en la cuestión, porque como nos gusta tanto las controversias, de entrar en los que mueren, los que se suicidan van al cielo, particularmente creo que sí, no tengo ningún problema en eso. Creo que el Señor perdona cualquier pecado y creo que una persona, un creyente que llegue a un extremo de ese punto es que ya no puede más, ¿no? Y no creo que deje de confiar en el Señor y de amar al Señor, simplemente que llega un momento en que su mente está ya tan bloqueada, tan mal, o el dolor físico es tanto que llega un momento en que ya entiendo que hay otros cristianos que dicen no, es imposible que sea creyente, que vaya al cielo. Bueno, esperemos que nunca nos pase a nosotros eso y nunca nos... Pero hay cristianos que pasan por momentos de depresión y cristianos que se quieren quitar la vida. David se quiso quitar la vida, Moisés se quiso quitar la vida, Elías se quiso quitar la vida. Entonces, hay momentos de eso, y los cristianos tenemos que entender que hay, sobre todo en el mundo en el que vivimos, hay mucha gente que se va a intentar suicidar. El índice de suicidio en el mundo joven es impresionante. Y no solamente en el mundo joven, hay mucha gente mayor que se suicida, que a veces pensamos que la juventud, pero hay mucha gente adulta que se suicida por diversos motivos. Es curioso, porque creo que lo tienes hablando con Chari, no sé si era con ella, estaba hablando no tenemos datos, pero lo habrá, no tenemos datos, pero yo lo desconozco, no tenemos datos del índice de suicidio que hay, por ejemplo, en África. Pero no hay muchos datos de que la gente se suicide en África. Y sin embargo, África tiene enfermedades, comparado con Europa, África es así. Nosotros tenemos de todo. Y sin embargo, en Europa, en Estados Unidos, en el mundo occidental, hay un índice muy grande de gente que se mata. En el estado de bienestar que estábamos viendo, la gente se suicida. Sin embargo, continentes como África o con otros países un poco más, el índice de suicidio es muy poco. No da tiempo. Entonces, esto es un dato interesante. Lo tenemos todo y nos matamos. Y los que no tienen nada siguen viviendo. Hay un bulto muy parte, decirlo así, pero es así. Hay dos carreras laborales que tienen mucho suicidio. Una es la policía, la Guardia Civil y los militares, por la cercanía y lo rápido que es, porque claro, cuando tú te planteas el suicidio, lo primero dices, ¿cómo lo hago? ¿No? Y porque claro,
cortarse las venas, ¿hasta dónde? ¿No? Y empiezas a cortar y eso le llaman los forenses 200, ¿no? O cuántas pastillas tienes que tomarte. Y la pastilla te da tiempo a poder llamar, a que alguien te vea echando espuma, te pueden hacer un lavado con carbón, etcétera, etcétera. Pero la pistola no te da tiempo, la pistola no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Y este miércoles ha sido el primero, en Cádiz. ¿Ha sido qué? El primero del año. El año pasado fueron 16 de los míos, es decir, solo 16 de los míos, no de la Guardia Civil, ni de los... Desgraciadamente la policía está en cabeza, por encima de la Guardia Civil y en Sevilla 4, el año pasado. Y este año en Cádiz ha sido el primero, en su coche, después de visitar a su ex mujer, pues... Entonces, hay mucha gente que piensa, es más, está superando a las enfermedades cardiovasculares, es increíble. Está accidente de tráfico, enfermedades cardiovasculares y suicidio. Y el dinero que se destina es ínfimo. Por eso es importante, hermano, que también, dentro de la situación que está hablando Santiago, de la aflicción, ¿no? La aflicción física es tremenda. Es tremendo. Todos sabemos, cuando hay una aflicción física, cuando hay un dolor, cuando hay una enfermedad, el mundo nos cambia por completo. Nos cambia por completo. Pero cuando hay una aflicción mental, también el mundo cambia. Y a veces no somos conscientes de esa realidad. A veces pensamos que y no estoy pensando solamente en la gente de fuera, estoy pensando en el pueblo de Dios. Y a veces pensamos que esta persona siempre está deprimida. Esta persona siempre está con ansiolítico, esta persona es que no se levanta y no acabamos de entender que hay una enfermedad y que esa enfermedad hay un proceso y que nosotros como creyentes lo que tenemos que es apoyar, animar, orar por esa persona, pero no hundirlo, no decir tiene poca fe o es que siempre estás igual. A veces somos muy crueles. Y lo que tenemos que estar con esa persona es, hermano, hermana, voy a orar por ti, ¿en qué puedo ayudar? Y entender que no todo el mundo, no todos los creyentes que están pasando por depresiones, por enfermedades mentales, están endemoniados, que esa es otra. Que a veces pensamos que cualquier persona que ya está endemoniado. Y tenemos que ver lo que es una posesión diabólica y lo que es una enfermedad mental, que son dos cosas completamente diferentes. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y nosotros creo que tenemos la responsabilidad de ayudar a la gente hoy en día, por lo menos de escucharla. A lo mejor no podemos hacer gran cosa, a lo mejor no tenemos la capacidad, ni los dones adecuados, ni para decirle, mira, por aquí. No, solamente puedes decir, mira, hermano, voy a orar por ti. Voy a orar por ti y cuenta conmigo lo que sea. Pero por lo menos escuchar. Gran parte de un 50% más o menos de los problemas que tenemos nosotros a veces se nos salen de nuestra boca solamente porque a ti no le escucha. Solamente porque a ti no escucha. Y cuando contamos con una persona que tiene la capacidad de escuchar, que esa es otra, que no todo el mundo tiene la capacidad de escuchar. A veces tú cuentas una cosa y te dices, pues a mí me pasa lo mismo. Y te dices, pues estoy hablando yo. Y ahora me estás hablando tú de tu historia. Entonces, ¿para qué te hablo? Entonces, pues, eso pasa muchas veces. Entonces, pero si alguien tiene la capacidad de escuchar, el hecho de que tú veas a alguien empático, que se ponga en tu piel y que tú puedas hablarle y esa persona escucharte, sin mirar la hora, sin mirar lo otro, hace una labor terapéutica. Hace una labor terapéutica muy importante en la vida de esa persona. Entonces, vamos a escuchar. A lo mejor no podemos dar consejos porque no sabemos, pero escuchar cualquiera puede escuchar. El Señor nos ha dado orejas, los oídos para poder escuchar, ¿no? Entonces, una de las cosas que está diciendo aquí Santiago es: ¿estáis en una aflicción? ¿Lo estáis pasando mal? ¿Estáis en dificultades? Pues lo que yo os puedo decir es orar. Orar. A Santiago le llamaban rodillas de camello, como dije en la introducción. En rodillas de camello, porque Santiago
ha pasado un poco a la historia, aparte de ser hermano de Jesús y aparte de escribir esta carta y aparte de ser una columna en la iglesia, una de las cosas que ha pasado a la historia es por sus oraciones. Era un hombre de oración, de oración. Y la gente de su época y tal, ha pasado la historia porque todo el mundo lo conocía como un hombre de oración. Es decir, Santiago no está hablando de algo que él no viva. Santiago está hablando de algo que él está viviendo. Y le está diciendo, haga oración. El verbo, este verbo, haga oración, está en presente indicativo. Y podría traducirse como que continúe orando, que no cese de orar. Que continúe orando, que no cese de orar. Esto es lo que un creyente, hermano, debe de hacer. Lo estoy pasando mal, no entiendo absolutamente nada. Estoy en un pozo negro. Me duele todo el cuerpo, me duele el alma. ¿Qué es lo que puedo hacer? Orar. Es que no se puede hacer otra cosa. Mi medicina es leer y orar la palabra. Orar. Estar en contacto con Dios. Orar, porque no nos queda otra. Llega un momento en que están las medicinas, llega un momento que están los de estos, que están... Pero hay un momento, hermano, que dices tú, si es que no puedo más, si es que hasta la uña me duele. Y lo único que puedo, o estoy completamente hoy, tengo una niebla en la mente, lo único que podemos hacer es orar, orar, orar. Cuando atravesamos dificultades, vamos al trono de la gracia. Y nos perdemos en el trono de la gracia. Es lo único que podemos hacer. Y eso es importante también entenderlo, porque la Biblia nos llama una y otra vez a orar, ser perseverantes en la oración, orar sin cesar. La Biblia nos llama una y otra vez, nos está diciendo que oremos sin cesar. En medio de la aflicción, en medio de los problemas, en medio de la dificultad, ora. Adiós, campeón. En medio de dificultad, ora. ¿Algún comentario? Pero en ese proceso de orar, el Señor te está fortaleciendo. Te está fortaleciendo y eso lo vemos, la mano del Señor lo vemos. Levanta, porque si no estaría por los suelos, porque yo lo he vivido. Yo estoy esperando, yo no entiendo, y la espera es larga, y yo estoy desesperada. Pero en ese proceso el Señor me está sustentando. Así es. Me está fortaleciendo, me está levantando. Así es. Y bueno, que en el momento que te la rodilla y oras a Dios, siente que el Señor te está levantando. Sí. Yo recuerdo una vez que en el proceso de un año con mucho tiempo llega un momento de yo casi que caigo en una depresión. Y me recuerdo yo una vez que yo decía, Señor, yo ya no me levanto, yo caigo en una depresión. Y entonces recuerdo yo que llamé a José y Conchi estaba aquí en casa de mi madre. Y llamé para que subieran y oraran por mí. Y subieron y oraron. En el momento de lo que ellos se lo ver hablando. Hubo una cosa que yo no sé lo que es. Y algo hubo en mí que y salió. Y me levanté. Y yo aquella cosa que yo tenía en la cabeza tan negra, me la quité. Y empecé yo a hacer mis cosas y empecé yo. Yo ya dije, hasta aquí yo ya te voy a fundar, hasta aquí. Y oraron y algo que yo tenía que yo ya que mí los labios que yo tenía que no levantar la cabeza pues yo no me levanta en el momento de orar y se me quitó aquello. Yo ya me levanté y yo ya me quedé con lo mío mi mentira, pero yo hay que ir a que el Señor obró en ese momento. Por eso la importancia de orar cuando necesitemos de oración. Que no nos dé vergüenza de llamar a uno a otro a orar conmigo. Porque vemos la mano poderosa de Dios y el poder.
Eso es muy interesante lo que tú has dicho, porque Santiago después, un poco más adelante, dice orar los unos por los otros, lo llama a la oración, pero veremos. Y es muy importante eso de orar los unos por los otros, pero tiene que partir de la iniciativa de uno. Claro. De parte dice, el apóstol Pablo era el apóstol Pablo, un hombre de Dios, un gigante de la fe, y él no se le caía los palos de sombrado a la hora de decir en varias ocasiones orar por mí, orar por el ministerio, orar por... O sea, y era un gigante, y sin embargo él pedía oración. Y a veces nosotros con esto de que bueno, que van a pensar y tal, pues no, oye, qué malo, ora por mí, ¿quién está más cerca? Pues aquí al lado tengo hermano en la fe, oye, ¿podéis venir un momentito? ¿Será? consciente del poder de la oración. No. Sí, a ver, tienes que tocar fondo para hacer eso. O sea, mientras tanto, bueno, pues vas tirando, mal tirando, pero vas. Pero sobre todo con temas de depresión, temas de ansiedad, es muy complicado. Es muy complicado. Porque además, tratamiento psicológico, llevarte años yendo al psicólogo y dejar un alivio. Pero tienes que estar ya hundido en el fango, decirle a alguien, ora por mí que tengo esto. Claro, ora por mí, ora por mí que tengo esto. Y ese es el primer paso para salir. Ese es el primer paso para salir. Es interesante porque cuando tú, por siguiendo con el ejemplo que ha puesto, con el cine que ha puesto él, por ejemplo, estamos en el río, en el mar, ¿no? Y tú vas bajando. Y la única manera es cuando tú tocas fondo, es como si al tocar fondo, ¡bum!, como que te vas otra vez para arriba, ¿no? Como un saltador, ¿no? Que tira, sale del trampolín, salta, llega al suelo y ¡yum!, y se vuelve a levantar. Pero claro, de mientras que estás aquí, hasta que no llegas debajo del todo, dices tú, cuando llegas abajo del todo, que ya no hay nada más, es que aparece un momento como el Señor dice, bueno, ahora te saco, ¿no? Ahora te voy a sacar. A veces lo hace de forma lenta, otras veces lo hace de forma rápida, como pasó contigo. Entonces, pero es así, es verdad. O sea, hay momentos, yo conocí a y ella también, y que hablando de un pastor, un hombre de Dios, que ya está con el Señor, hace poco se fue con el Señor. Un hombre que llevaba 2 iglesias también. Y este hermano tenía cada cierto tiempo, pasaba por depresión y se tenía que ir con un psiquiatra, a mi creyente también, el psiquiatra también creyente, y se iba de hecho pasaba varios días en su casa, porque el psiquiatra no es de aquí de Sevilla. Y era pastor, un hombre de Dios, unas predicaciones muy poderosas. Un hombre que todo el mundo quería, ¿no? Y que para mí fue una referencia en muchos sentidos. Pues era un hombre que cada cierto tiempo caía en depresión y leía la Biblia, era un hombre de oración, era un hombre que ayudaba a la gente, un hombre accesible, un hombre enamorado del Señor, de su iglesia, y pasaba por momentos de depresión y no era un creyente ganado. Entonces, es verdad que a veces pasamos por momentos así, y como muy bien ha dicho Fernando, a veces, hermano, pasa mucho tiempo. Y en ese tiempo tenemos que entender que Dios está obrando, porque los planes de Dios son los nuestros. Está obrando en la vida de la persona. Pero volvemos otra vez a la simplicidad. ¿Diré bien? Lo he dicho bien. Simplicidad, eso, gracias. De lo que dice Santiago. Estás en aflicción. Ora. Me encanta. Estás en aflicción. Ora. Y busca al Señor en oración. Y en la oración, como ha pasado con ella, el Señor responde. Cuando Jonás lo tiran al agua y viene el gran pez
¿Sabéis os acordáis lo que ocurre? En el gran pez, Jonás empieza a orar. Y se lleva 3 días dentro del pez. En esa oración, cuando termina la oración, ocurre un cambio. Y el cambio es que el pez, el gran pez, lo lleva a donde tenía que llevarlo, a Nínive, a predicar. Pero ha empezado a orar en el gran pez. Yo me imagino, está orando dentro de un animal así, está orando y el Señor cambió por completo la vida. Ya no solamente le cambió, porque el plan de Dios sigue igual. Yo te he dicho que vas a ir ahí, y ahí vas a ir. Pero el cambio, lo que pasó con Jonás fue un cambio completo, que comenzó cuando él oró. Una oración realmente impresionante, muy breve, encontramos una oración de lo más importante. Y el Señor respondió a esa oración. Y lo llevó, le cambió por completo, aunque después tuvo otra vez las cosas que tenía Jonás, de por qué la gente se convertía, él no quería eso, en fin. Pero el Señor lo llevó. Y cuando hay momentos que el Señor cambia la situación con la oración, efectivamente. Hace un tiempo leí hablando de enfermedades mentales, de una persona que estaba escuchando una radio, que había un programa evangélico, y en el programa, este hombre estaba dispuesto a esa misma tarde, no recuerdo si era tarde o la noche, no, ese hombre iba a matarse, se iba a suicidar, ya no aguantaba más la vida, y puso la radio, y había un programa evangélico, y había un pastor que estaba dando un testimonio, estaba leyendo la Biblia, y dio un pequeño mensaje, y este hombre que iba a suicidarse, escuchó el mensaje, ¿no? Pues él escuchó el mensaje, este hombre predicó el evangelio y tal, y cuando terminó el mensaje, este hombre decidió no matarse. Es decir, dijo que no, ¿sabes? Porque el mensaje en la radio, el Dios lo cambió, lo ayudó por completo. Este predicador jamás en la vida se habrá enterado de lo que ocurrió. Pero Dios lo estaba usando, Y hay muchas cosas cuando estamos pasando lo mal, que Dios usa, que Dios hace, lo cambia. A veces orando los unos por los otros, a veces de otras maneras, Dios usa y cambia la situación para su gloria. Y además no solamente Dios usa, cambia, utiliza cualquier cosa para su gloria en el sufrimiento, sino que también, y esto es algo impresionante, da fuerzas, hermano, que da fuerzas. Cuando estamos pasándolo en aflicción, en dolor, en sufrimiento, da fuerza al creyente. Mira lo que dice en el Salmo 37, versículo 39. Salmo 37, versículo 39. ¿Quién lo tiene? Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en tiempo de la angustia. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. A veces decimos, Señor, ¿por qué no me ayudaste? Y como si me diera, ¿cómo no te ayudé? ¿Quién te dio la fuerza para seguir adelante? ¿Quién te dio la fuerza para continuar? ¿No? Pues el Señor da la fuerza, que se lo preguntan al apóstol Pablo, y a tantos otros creyentes. El Señor da la fuerza para continuar, para seguir. Así que fijaros que Santiago está diciendo, tal uno entre vosotros ha creído, ahora. Y después, como si entrara en una contradicción, como si fuese una paradoja, como si fuese la otra cara de la moneda, Santiago dice, se va a la otra parte. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. La lógica es bastante. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. Es interesante esto, hermano, es interesante, porque la Biblia nos habla mucho de algo que a mí me encanta, y que a vosotros también me encanta, y es la alegría. La alegría. ¿Está alguno alegre? A veces, hermano, entramos en una dinámica en la que parece que los creyentes tenemos que ser los más tristes, los más amargados, los peores del mundo, siempre serios, siempre llorando,
y con vestidos negros, y todo es malo, y vemos una película de pecado, y tomamos, como dice Fernando, el vino tinto del Jordán, y es malo, es pecado, y tomamos, todo es malo, todo es, si nos subimos la Giralda es malo, y si bajamos a un valle es malo, y si nos vamos de turista a Roma es malo, porque casi todo en Roma, y no aquí pecado. O sea, todo es malo, todo es pecado, ¿no? Cuando la Biblia nos llama una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, a la alegría, a estar alegre. Y lo que dice en Eclesiastés, que a veces hay gente que llaman a Eclesiastés como una penumbra, como un libro muy triste. Pues mira lo que dice Eclesiastés en el capítulo 2, en el versículo 24. Eclesiastés capítulo 2, versículo 24. ¿Quién lo tiene? No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Me encanta. Me encanta. Alguno podrá pensar que materialista, uy, que poco espiritual, uy. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba. Claro. Si el hombre va todo el día comiendo y bebiendo, estamos hablando de otra película, estamos hablando de otra cosa. Pero una de las cosas que nos da la vida, que el Señor nos da, es la comida, la bebida, y que su alma se alegre en su trabajo. En su trabajo. Hermanos, la alegría de estar en el trabajo, de que hacemos las cosas, estamos trabajando, estamos contentos, estamos alegres. Y esto es una bendición, porque hay gente que está trabajando y están siempre tristes. Están siempre mal. No que mi jefe se aproveche de mí, que no me paga, que siempre sacamos cosas. Vamos, si estamos trabajando, si estamos trabajando una maldición, que queremos que. Una maldición, pero el Señor, antes de la maldición, ya puso el trabajo. Entonces, lo que dice aquí es. Hay una diferencia, hermanos, de verdad, terrible, hay una diferencia muy grande. Ya no solamente entre creyentes. Hay familias, no solamente individuos, hay familias, no sé si decir esto, pero hay familias que son sectas. Hay familias, sectas, cuando hablo de secta hablo de gente muy fanática, de todo es malo, todo es pecado y lo proyectan a sus hijos. Y entonces hay familias que son cuerpos. Todo es malo, y en la iglesia me refiero. Todo es malo, todo se hace mal. Tú ves una familia fanática, una familia sectaria, una familia que todo es malo, y tú lo notas en los hijos, lo notas en los padres, se nota. Ahora, tú ves una familia alegre en la iglesia, una familia que se ríe, que los hijos se ríen, y tú notas la diferencia. Tú notas que una familia no aporta nada, y la otra familia aporta un montón en la vida de la iglesia, y sus hijos son felices. ¿Por qué? Porque están viviendo en la alegría de la casa, en la alegría de su Señor, la alegría de su familia. Eso es una bendición. Y aquí, que coma y bebe y que su alma se alegre en su trabajo. En el capítulo 9 de Eclesiastés, versículos 7 a 9, dice, Eclesiastés, capítulo 9, versículos 7 a 9. ¿Quién lo tiene? Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Muy bien, otra vez, fijaros, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca te falte un perfume ungüento sobre tu cabeza. No solamente come con alegría, bebe con alegría, sino que además goza de la vida con la mujer que amas o con el hombre que amas. Disfruta, alégrate. ¿Cómo va tu matrimonio? Mi marido es un mogro. ¿Cómo va tu matrimonio? Mi mujer anda
anda que si lo llego a saber, me voy a África a cambio. O sea, África de Leo. Me estoy acordando de hace años. En el banco, cuando todavía era Banco de Andalucía y la central, había un cartel que creo era de esto de del domo, una cosa de esa. Del domo, un poco de Creo que era. Y se veía una mujer, vamos, con 70, 80 años de África por lo menos, vamos. Y se veía otra de 30 o algo así. Y decía, con un donativo pierde el cambio. y el chiste que tenía de la pues yo no quiero no que me callen a mi mujer. Es bueno. No sé si conocéis, hoy los chistes también son espirituales, ¿eh? Depende de cómo sea el chiste. Este es bueno. Bueno, es un chiste, esto es verdad. Pero esto quiero contar un chiste. Dos hombres que se encuentran, llevan un montón de años, por lo menos 25 años sin verse. Y se encuentran, hombre, Paco, hombre, mire, que empiezan a hablar de sus cosas y tal, cuánto tiempo, cuántos hijos tienes, y dice, y tú mujer, yo estoy divorciado, yo hace 10 años me divorcié y tal. ¿Y tú? Dice, yo no, yo estoy muy bien. Nosotros hemos hecho ahora 25 años casados y nos hemos ido a Miami, a Miami, vamos, y a Miami. Pues sí, el 25 aniversario, nos hemos ido allí, no te veas, con 25 años te has ido a Miami, ¿qué va a hacer cuando sea la boda de Dios? Pues ya recuerda, dice. Pues una de las cosas que tenemos que disfrutar, hermanos, es de esto, de la risa, de la alegría. No solamente en el aspecto individual, no solamente en el aspecto familiar, en la iglesia también. Hay iglesias que tú entras y perdonadme, pero es un cementerio. Es un cementerio. Es un cementerio. Hay otras veces que tú vas a una iglesia y no es un cementerio, es un manicomio, es un centro de salud. Ahí está todo el mundo hecho polvo, y venga grito y venga, ni una cosa ni otra, ni un cementerio ni un intermedio. O sea, cuando tú vas a una iglesia y es una iglesia normal, pero con la gente lo nota, la gente nota que la iglesia, aquí la gente se ríe, y aquí la gente lo pasa bien, y aquí la gente no solamente... Tenemos que intentarlo, Claro. Entonces, una de las cosas que... Ya voy a terminar, pero una de las cosas que aquellos que veis la serie de Chosen, una cosa que a mí me ha fascinado con esta serie, que yo lo sé, porque cuando tú lees los evangelios tú ves a un Jesús diferente al que muchas veces nos retratan serio, ascético, malaje, maleducado, sin reírse nunca, no le gustan los niños, no lo que sea. El Jesús de la Biblia es diferente, completamente. Una de las cosas que a mí me impresiona de este Jesús en la serie es lo que se ríe el hombre. Y que eso lo pasa, y cuenta chistes y todo. Y creo que así era más o menos. Ya se sabe que una película, una serie, y todas las series, pues todas las películas tienen su... Pero tú vas a la escritura, a los evangelios, y tú veas un Jesús. Eso es, yo vea a este Jesús siempre crítico, siempre serio, que no pinta la iglesia, cara de pina, siempre. Este Jesús se ríe. Corrigiendo a la gente. Entonces, una cosa que es importante, hermano, Santiago lo dice muy bien. ¿Está alguno mal? Ora. ¿Está alguno alegre? Que cante, que se goce. La palabra de Dios nos enseña que nosotros como pueblo suyo somos un pueblo muy cantarín. Somos un pueblo muy cantarín. La iglesia lo cantamos mucho.
en el cielo vamos a cantar. Hasta en el sepelio, cuando muere alguien, algún creyente, también se canta. La Biblia nos habla mucho de esto, de que somos un pueblo muy cantarín. A mi niño en el conservatorio, cuando estaba dando historia de la música, me vino un día y dice, mamá, me ha dicho la profesora de historia, dice, ¿quién creó la música? Pues claro, la gente empezaron a decir, dice, la música la ha creado Dios, que somos la creyente, dice, la música la ha creado Dios. Y los primeros cantores, según dijo la mujer, según la cosa, eran en el pueblo de Israel. Dice, la música la creó Dios, y los primeros cantores y las primeras canciones que se registran están en Israel. Claro. Es por los Y códigos yo por venía a Dios. decirme, mamá, ¿será creyente? Digo, no sé, cariño, pregúntaselo. Exactamente tampoco eran los israelitas los primeros. Ya en el capítulo 4 de Génesis dice, y capítulo 4, versículo 20, todavía Israel no estaba, ni mucho menos. Bueno, ella se refería al pueblo de... Al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, de no israelita, el pueblo de Dios, vamos. De Dios. Dice, y Ada dio a luz, versículo 20, Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tienda y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Todos los que tocan arpa y flauta. La música es de Dios. Sí, se lo digo a ella, el inventor de la música es Dios. Es Dios. De hecho, hay un texto a veces muy oscuro, y no se le presta mucha atención, hay un texto que dice que Dios cantaba, Sofonías 3:16. Entonces, callará de amor, se gozará con cánticos. Se gozará contigo con cánticos, hablamos de Dios. Jesús mismo cantó también en la Jalel, cuando estaba en la mesa, estaba la Santa Cena, era un momento que se cantaban también varios salmos. Es decir, tenemos un Dios que canta bien. Y un Dios que le encanta la música, Él creó la música, Sí. efectivamente. Entonces, hermano, cuando termino, Santiago está diciendo, con una lógica aplastante, estás pasándolo mal, estás triste, estás afligido, ahora. Por el contrario, estás pasándolo bien, estás contento, alabarse y canta. Como he dicho, la Biblia nos habla muchísimo, no tengo tiempo ahora, pero la Biblia nos habla muchísimo acerca del cantar. Todo el salterio es cantar. Son canciones. Entonces, hermanos, vivamos esta realidad. Que a veces en el mismo día experimentamos lo mismo también. A veces el mismo día estamos felices y el mismo día cantamos, ¿no? Y también pasa que a veces estamos cantando y estamos hecho polvo. Y otras veces estamos muy contentos y no estamos cantando. Pero en general, lo que la palabra de Dios nos dice es: ¿estás pasándolo mal? ¿Estás afligido? Ora. ¿Estás contento? ¿Estás pasando muy bien? Cántale a tu Dios y alaba a Dios. Amén. Amén.